Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos a nuestra tercera semana de Alimento Diario. Serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: Os he puesto para que llevéis fruto. Autor Pedro Don. Título de la semana: La sublime visión de introducir al hombre en la gloria. Día lunes: leer con oración. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo, capítulo 24, versículo 14. Repetimos: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Título del día: Las revelaciones de Dios no se detienen. El tema de esta semana es la sublime visión de introducir al hombre en la gloria. Hemos recibido muchas palabras reveladoras a lo largo de los años, pero no debemos ni podemos contentarnos únicamente con las revelaciones anteriores. Para cumplir la voluntad de Dios necesitamos avanzar. Creemos en el Señor Jesús y hemos sido reconectados al único Dios verdadero. Ahora nos corresponde inculcar día a día la palabra profética en nuestro corazón, porque así seremos conducidos a la gloria e introducidos en la perfecta unidad del Padre con el Hijo, pues este es el deseo del Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. El Señor nos reveló proféticamente que Sudáfrica sería un centro de obra, desde donde el Evangelio avanzaría por todo el continente africano. Sin embargo, cuando llegamos a este país, nos dimos cuenta de que allí no había un vivir de iglesia adecuado. De hecho, muchas situaciones negativas obstaculizaban el avance de la obra del Señor, pero recientemente algunos hermanos de la iglesia en Sao Paulo fueron allí para preparar la histórica conferencia que tendrá lugar en octubre en Johannesburgo. Ellos testificaron que la buena mano del Señor está con nosotros. La ciudad de Pretoria ya ha sido alcanzada por el Evangelio del Reino. En el aeropuerto de Johannesburgo se contactó a un matrimonio de empresarios, quienes rápidamente abrieron su casa para que sirviera de base de trabajo en esa ciudad. Un equipo también fue a la ciudad del Cabo, donde el Señor bendijo ricamente a los hermanos. También se visitaron otras ciudades como East Londres y Port Elizabeth. Nuestro deseo es que para octubre de este año tengamos la vida de la iglesia normal en estas principales ciudades de Sudáfrica. Somos una manada pequeña y no tenemos mucha fuerza, pero el Señor nos ha bendecido para conquistar ese continente. Además de predicar el Evangelio en Sudáfrica, abrimos un CEPEP en Tanzania con 60 hermanos, quienes serán capacitados para ser colportores. Próximamente llegarán otros 40, completando el primer grupo con 100 cepevistas. La Casa de Adolescentes de Tanzania ya cuenta con 30 adolescentes. Los hermanos también están fortaleciendo el trabajo en Kenia, Uganda, Camerún, Congo, Ruanda y Burundi. Gracias a Dios. Los obreros son pocos, pero el Señor ha hecho grandes cosas a través de ellos. Todo esto resalta la importancia y eficacia del colportaje. Los primeros colportores surgieron con Pedro Baldo en los siglos XII y XIII. En aquel tiempo los valdenses, como eran llamados, se dieron cuenta de que la palabra de Dios había sido descuidada y reemplazada por las enseñanzas de Jezabel. Esta misma situación está representada por la iglesia en Tiatira, registrada en el 2º capítulo de Apocalipsis. En vista de esto, los valdenses, con sus propios recursos,
contrataron traductores que tradujeron la Biblia al idioma franco-provenzal y escribientes que hicieron copias de porciones de la Biblia. Como esto estaba prohibido por la iglesia establecida en ese momento, escondían estas copias en sus túnicas, en una pequeña bolsa con una correa colgada al cuello. Mientras hacían sus negocios, cuando notaban a una persona receptiva a la palabra, tomaban una de estas copias de las Escrituras y la compartían con los demás. Los valdenses hacían este trabajo porque sabían que la palabra de Dios salva y da vida al hombre. Ellos fueron los primeros colportores, del francés colporteur, col, cuello, y porteur, portador, quienes fueron duramente perseguidos y muchos murieron martirizados. Aún así, los valdenses no se extinguieron por completo y sobrevivieron hasta el siglo XVI. Ellos vivían en comunidades y enseñaban la palabra de Dios a sus hijos. Desde pequeños les hacían memorizar las Escrituras, porque sabían que si alguien del clero descubría una porción escrita de la palabra, el portador corría el riesgo de ser condenado a la hoguera. De esta manera, inculcaron en los niños y adolescentes el espíritu misionero. El vigor evangelístico los hizo continuar, aún enfrentando persecución y ataques del enemigo. Lamentablemente, después de la Reforma Protestante, los valdenses terminaron conformándose al cristianismo religioso y a la cultura secular de su época, lo que apagó su fuego espiritual. Recientemente vimos un video sobre ellos que decía lo siguiente: la Iglesia no puede permanecer en la luz ni en la revelación de la palabra del pasado. Tenemos que agradecer a Dios por la luz de la palabra que nos dio, pero el Señor siempre tiene nueva luz que revelarnos en la palabra. ¡Qué rica es la palabra profética! No podemos contentarnos solo con lo que el Señor nos ha revelado en el pasado. Para seguir adelante, Él continúa dándonos más revelaciones, y esto no cesará hasta su regreso. Estas revelaciones no pretenden hacernos acumular doctrinas y enseñanzas teológicas, sino llevarnos a ejecutar su voluntad. No consideremos completa y definitiva una revelación divina ya recibida, sino que cada día debemos buscar nuevas revelaciones. El folleto de la inmersión en la palabra profética es una gran herramienta, porque es un resumen diario de la palabra actual que el Espíritu nos da para cumplir su voluntad y experimentar el poder de la palabra. Hasta hace poco le preguntábamos a la gente en la calle: ¿puedo orar por usted? ¿Tiene alguna petición? El Señor nos dio una nueva luz: suprimir la última pregunta y orar usando la inmersión en la palabra, incluso llevando a las personas a sumergirse, leyendo una porción de la palabra con nosotros. Hemos confirmado a través de muchos testimonios que esta palabra tiene poder y satisface la necesidad de la persona. Finalmente, los valdenses perdieron el fuego y el vigor evangelístico. Esta es una advertencia para nosotros, ya que lo mismo nos puede pasar si nos limitamos a vivir la iglesia dentro de 4 paredes. La misión de la iglesia es salir y predicar el evangelio del reino. De esta manera, Cristo podrá reinar, empezando por gobernar nuestra vida. El evangelio del reino necesita ser predicado en toda la tierra habitada. Mateo capítulo 24, versículo 14. Es por eso que vamos a África. Hay muchas personas en ese continente que aman al Señor. Ellas necesitan recibir el evangelio del reino y así serán encabezadas por Cristo. Nuestra lucha es hacer la voluntad del Señor, estableciendo el reino de Dios en la tierra y poniendo fin a la usurpación de Satanás.
Estamos aquí para edificar la iglesia y proveerle a Dios una morada, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. El Evangelio del Reino trae el encabezamiento de Cristo a la iglesia. Asimismo, la edificación de la iglesia tiene como objetivo hacer de Cristo la cabeza. Somos una manada pequeña, pero al Padre le agradó darnos el reino. Somos la iglesia en Filadelfia. Tenemos poca fuerza, pero el Señor ha puesto delante de nosotros una puerta abierta. Aunque pasemos por sufrimientos y aflicciones para propagar el Evangelio del Reino, la buena mano del Señor está con nosotros. Por eso, luchemos para traer de regreso al Señor en nuestra generación. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. Libro La genuina autoridad y sumisión, capítulo 4. Libro Venga tu reino, capítulo 21. Libro La maravillosa invitación de Dios al hombre, capítulos 3 y 4. Jesús es el Señor.